Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a leer un libro de Abelardo Gilabert que se titula El manicomio, una institución para los locos. Bueno, empezamos por el capítulo 1. Sí, acá está. El manicomio tal como se encuentra cuando llegó. Resulta difícil, casi imposible, pensar en este lugar sino como lúgubre, sordo o con sordina, un lugar donde resulta habitual el descuido, la suciedad, el deambular parcialmente desnudo. ¿Dónde puede oírse decir algunas que otras palabras que no puede? O comprenderse a quién están dirigidas o murmullos irreproducibles, o presa de una risa o de un llanto que tampoco pueden descifrarse, con cuidadores que muchas veces dan. Solo de vez en cuando y hay alguna hora un medicamento que conocen a los habitantes por sus nombres o sobrenombres. Ellos, los otros, los pacientes, en general les temen a todos los encargados de regular sus vidas, quien quiera que sea. Cuando llega la noche o atardece, se cuida que después de la cena se reparta medicamentos, sin demasiadas especificaciones, y todos, o la gran mayoría, estén dispuestos a dormir y a no molestar, aunque sea por el solo murmullo soliloquial o el deambular, sin sentido. Se cumple por lo tanto con la medicación o con cierta medicación más que con otra. Ya se ha perdido la noción de vivir afuera, de salir por trabajo, de buscar amigos o familiares, de encontrar conversaciones nuevas. En medio de esta cotidianidad, se toman cierta cantidad de remedios que se dan, duermen o tranquilizan. A veces sucede que alguien sin explicación agrede verbalmente o golpea físicamente a otro y allí se conmueve bruscamente la quietud habitual. Algunos salen en defensa del agredido y otros a favor del agresor, pero en el fondo todos están en contra de la agresión, aunque esto difícilmente quede claro para el exterior. Es difícil que esta monotonía se deshaga, es fácil que subsista, persista y se mantenga una rutina que es la seguridad dentro del aislamiento. Existe un acuerdo tácito entre médicos, enfermeros y pacientes, un acuerdo que solo habría de modificarse en tanto se operen cambios en la estructura misma de la institución. Pero aquí tiende a desvanecerse todo intento de salida y aún dentro mismo de la cura. Todo tiende a repetirse, los rótulos, las actividades y la ayuda a una enfermería que, aunque magra, tiende a cumplir o a no hacerlo, pero que en el peor de los casos es prolija, con un supuesto saber y hacer curativo de la mayoría de los cuerpos profesionales de bajo horario de concurrencia y de más bajo tiempo aún de actividad efectiva. Este cuerpo profesional es también magro y en algunos casos formalmente efectivo en la realización y el cumplimiento de su tarea, pero ignorando en general lo que sucede en la sala y en el mismo hospital, por ejemplo con pacientes, enfermeros, asistentes sociales y personal diverso. Sin embargo, pese a desconocer o a conocer bastante de lo que sucede en el hospital, está presto a plantear demandas por falta de preocupación y o carencias en distintos rubros. ¿Pero acaso esto no sirve para, planteando tales demandas, ignorar la necesidad de cambios fundamentales y propios en extensión? Esto se ve con claridad cuando alguien se preocupa y trata de salir del letargo acostumbrado. Pocos decía, prácticamente ninguno de los profesionales sabe lo que sucede en el hospital neuropsiquiátrico durante todo el día, pero todos saben lo que necesitan hacer para estar adaptados o sometidos al régimen y no desentonar. Solo los guardias en menor medida, los enfermeros en mayor medida, porque están todo el día y se transmiten la información oralmente
y o por escrito, aunque el anotado en el report no forme parte de la historia clínica y sea muy escasamente considerada, cuando no ignorada. Los enfermos, algunos visitantes furtivos del poblado y recíprocamente el poblado que reciba a los enfermos, que pueden salir también furtivamente, más la así llamada vigilancia y el cuerpo de choferes. ¿Tienen idea del ritmo cotidiano de esa arritmia social consentida que ha dado en llamarse institución neuropsiquiátrica? Piénsese que la mayor población aquí son pacientes mal llamados, nosográficamente crónicos y subagudos, diferenciados solo por el tiempo de internación. O sea, crónicos encubiertos bajo un rótulo que puede servir tanto para que pasen al lugar de la presunta rehabilitación de crónicos, o bien para que sigan engrosando las mismísimas salas de subagudos. La menor cantidad de pacientes proporcionalmente ocupa las camas de los también mal llamados nosográficamente agudos. Y esto lo digo particularmente para el hospital psiquiátrico, ya que es en el donde se verifican estas condiciones aberrantes que hacen juego con una concepción antigua de la psiquiatría y que en muchos lugares y sentidos poco tienen que ver con el movimiento y las nuevas concepciones. Se comprenderá, por lo tanto, que no es que los agudos no lo sean, pero que todo se modifica si lo ve desde una perspectiva de crónicos. Además de hacerse desde esta perspectiva bastante poco por hechos, todas las personas pasan por un periodo de agudización de su así llamada psicosis. Pero está en la mayoría de los casos y se trabaja haciendo uso desde el comienzo de los recursos actualmente disponibles, no es demasiado prolongado en la institucionalización, el pasaje a crónicos es decididamente menor. Un lento ritmo judicial acompaña la marcha lenta de las personas desde el interior del hospital hacia sus profundidades y muy pocas son las medidas que tienden a modificar el actual statu quo. Un paciente a los 20 días de internado adquiere para la justicia y para su entorno social el carnet de insano. Es derivado a una sala de crónicos, según sea varón o mujer, sobre todo si se sobrepasa el periodo estipulado para los pacientes agudos. De aquí en más, su permanencia en el hospital es segura y entra en la monotonía achacante que vamos describiendo desde el comienzo. Yo creo que nadie se salva de la misma. Pese a esto, los recursos para defenderse de ella son diversos, según la posición ocupada por cada uno de la institución. Existen ciertos intersticios especiales, de preferencia a la sombra, pues existen allí ciertos enfermos, personal de mantenimiento y de guardia, cierto personal. Cierta cantidad de personal médico, ciertas personas que habitan el hospital como caseros y personal de guardia en general. Y por número de habitués de la periferia que intercambian con alguno de los antedichos o de personas extrahospitalarias que mantienen algún tipo de relación con los pacientes en sus domicilios o en negocio de expendio general. Cuando de aquí en más mencione de los habitués, quedará claro que me refiero a dos tipos de personas, de intra y de extramuro, que mantienen relaciones de cotidianidad con los pacientes. Todos ellos se pliegan y forman parte de la vida cotidiana, entrelazado con los pacientes, festejan con parte de ellos, lo castigan y aún comen de su propia comida, y mantienen relaciones hasta sexuales, homo y heterosexuales. Se emborrachan y o drogan con medicamentos que roban para esto y también para su particular uso. Los pacientes son explotados y o complicitados en actividades extrahospitalarias. Aquí obviamente participan todos, aún por omisión. Y entre todos fabrican esta atmósfera siniestra que resulta familiar para quien convive, pero extraña, atemorizante, terrible e incomprensible para quien desde afuera pueda acercarse. Tanto desconocimiento hay de nosotros mismos y de nuestras miserias. Tanto necesitamos deshacernos de ellas y negar esta realidad cuanto sea posible.
Como se verá, no todo es molicie, aburrimiento y monotonía en el gran colectivo. Algo palpita y se mantiene en su interior relativamente abierto, y aparece como un sarcasmo o una mueca que se confabula para asustar a todo aquel que se arrime a trasponer los bordes, los cercos, los vallados. La transgresión dentro de ciertos límites, el castigo o penalidad impuesta es lo habitual, reconocido por todos, sean habitantes estables o transitorios, en una institución diseñada históricamente para crónicos. Lo habitual de o en la misma es violentar la ley que compone un orden donde la transformación como tal es poco o nada admitida o penalizada débil o muy fuertemente. Sin embargo, para una persona que ha sido recluida, encerrada con pocas posibilidades de salida inmediata y aún mediata a sus lugares de origen o de referencia, las prácticas de la pequeña o gran transgresión son lo normal. La protesta y búsqueda de contacto es lo normal, con un límite de aceptación en el medio en que este contacto se ha perdido y que amenaza con no ser recuperado jamás. Esta búsqueda de contacto poco tiene que ver con la transgresión de la transformación, que se busca cambios y que al final por magnitud o por reiteración violenta hace